Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy también vamos a hacer un mini cactus. Esta vez lo vamos a hacer en forma alargada. Este es el cactus que hemos hecho en el tutorial anterior. Los dos cactus tienen la misma técnica, así que hoy también vamos a hacer 4 piezas realizadas de la misma manera y luego unirlas. El cactus tiene 5 centímetros de la altura. Aparte del hilo vamos a necesitar un palillo de madera para sujetar el cactus dentro de la maceta. Los hilos que he utilizado tienen grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y utilicé un ganchillo de 3 milímetros. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. El primer punto lo dejamos bien cerrado. Hacemos 8 puntos de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a tejer 6 puntos bajos, empezamos en el segundo punto de la cadeneta. Y en el último punto de la cadeneta vamos a tejer 4 puntos bajos. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Cuatro puntos bajos. Vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta y por este lado también hacemos 6 puntos bajos. Giramos la labor, subimos una cadeneta. Primero vamos a tejer 3 puntos bajos. Empezamos en el primer punto. 1, 2 y 3. 3 puntos medio altos, echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto, volvemos a coger el hilo y lo pasamos por dentro de los 3 puntos. Tenemos un punto medio alto. 2 y 3. 3 puntos medio altos. Ahora hacemos 4 aumentos seguidos de puntos medio altos. 1 y 2 puntos medio altos en el mismo punto. Tenemos el primer aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Por este lado de la labor tejemos primero 3 puntos medio altos por separado. 1, 2 y 3 y terminamos con 3 puntos bajos. El último punto bajo hacemos en el punto donde tenemos el marcador. 3 puntos bajos, una cadeneta. En total tenemos que hacer 4 piezas igual que esta. En 3 piezas dejamos el hilo cortito solamente para rematar y en una de las piezas dejamos el hilo bastante largo. Dejamos alrededor de 40 centímetros del hilo.
cortamos este hilo y el otro lo escondemos. Hacemos otras 3 piezas igual que esta. Ahora enhebramos una aguja y vamos a ir uniendo las piezas. Primero las vamos a unir por la parte de abajo, llevamos el hilo hacia el centro y ahora subimos hasta la mitad de la hoja. Pasamos el hilo por el centro, subimos más o menos hasta la mitad. Aquí primero fijamos el hilo para que no se mueva. Y pasamos por dentro de todas las hojas, en la misma altura. Aquí también primero fijamos el hilo y subimos el hilo hasta arriba. Aquí primero fijamos y lo pasamos por todas las piezas.
Fijamos el hilo. Y lo escondemos. Ahora colocamos un palillo de madera por dentro. Lo pasamos entre la costura. Y colocamos el cactus dentro de una maceta. Esta vez también voy a utilizar las macetitas que hemos hecho en uno de los vídeos anteriores. La maceta tiene una base incorporada, así que es simplemente clavar el cactus dentro de la maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales, así que vuelta número 2 vamos a empezar directamente en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Cerramos bien el anillo. Antes de sacar el marcador, marcamos bien el punto donde vamos a empezar vuelta número 2 y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la primera vuelta. Tenemos un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. 7 aumentos y 8 aumentos. El último aumento deberíamos hacer en el punto anterior al marcador. Y otra vez pasamos el marcador. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Un punto y un aumento.
Y aquí igual, la vuelta terminamos con un aumento en el punto anterior al marcador. Cambiamos el marcador. Vuelta número 4. También vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Primero tejemos 2 puntos bajos por separado y luego 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado, un aumento. Repetimos el motivo 8 veces, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Y vamos a tejer una vuelta más con los aumentos. En la vuelta número 5 también aumentamos 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos y un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Tres puntos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Ahora, antes de empezar a hacer los laterales, vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a tejer 8 vueltas de 40 puntos bajos, 8 vueltas sin aumentar. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente en la parte posterior de la vuelta. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tenemos una vuelta sin aumentar, vamos a continuar trabajando en espiral, así que vuelta número 2 sin aumentar, empezamos en el punto donde tenemos el marcador.
pero al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y a partir de ahora vamos a seguir trabajando igual que en la parte de la base, cogiendo la vuelta entera, las dos partes del punto. Así que en total tenemos que hacer 8 vueltas sin aumentar. Aquí ya tengo las 8 vueltas sin aumentar hechas. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer los ojos y la nariz. Así que dejamos de momento esta parte sin cortar el hilo. Para hacer los ojos, primero formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto. Subimos 3 cadenetas. Hacemos 12 puntos altos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 puntos altos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo. No lo cerramos del todo, dejamos un pequeñito agujero. Y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto. Así que saltamos las 3 cadenetas. Hacemos un punto deslizado. Ahora subimos una cadeneta. Vamos a trabajar en la parte posterior de la vuelta. Hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, pero en la parte posterior. Primero hacemos un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos medio altos. Un punto medio alto y otro punto medio alto. En el siguiente punto primero vamos a hacer 2 puntos altos también en la parte posterior. 1, 2 y ahora un punto doble alto. Echamos 2 hebras al ganchillo, cerramos los puntos de 2 en 2. Hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo. Cerramos el punto. Y ahora aquí dentro colocamos uno de los ojos, de momento sin poner la tapa. Este hilo tenemos que llevar hacia adentro, entonces enhebramos una aguja. Aquí hacemos un nudo de los dos extremos y los cortamos. Ahora vamos a hacer el otro ojo. Empezamos igual que el ojo anterior, formamos un anillo mágico, subimos 3 cadenetas, hacemos 12 puntos altos dentro del anillo mágico,
cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta en el primer punto alto, ahora giramos la labor, subimos una cadeneta, hacemos un punto bajo solamente en la parte delantera de la vuelta. En el primer punto hacemos un punto bajo, ahora 2 puntos medio altos en el siguiente punto, también en la parte delantera, dos puntos medio altos. En el siguiente punto hacemos primero 2 puntos altos en la mitad del punto, 1, 2 y un punto doble alto en el mismo sitio. Una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo. Cerramos el punto, giramos la labor. Este es el lado derecho de la labor. Colocamos el ojo. E igual pasamos este hilo hacia adentro, atamos los dos extremos y cortamos el hilo. Y ahora vamos a hacer la nariz. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas y hacemos 3 puntos altos dentro del anillo mágico. Sacamos el ganchillo, lo pasamos por el primer punto alto, cogemos el punto y lo sacamos hacia adelante. Hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico. Y ya tenemos la nariz hecha. Ahora vamos a colocar primero los ojos. Los ojos colocamos entre la vuelta número 2 y número 3 contando desde arriba. El otro ojo colocamos en la misma altura. Y los dejamos bien pegaditos los ojos. Ahora vamos a coser la nariz. Así que enhebramos una aguja.
Y ahora vamos a necesitar una tapa. La podemos hacer con el hilo en color marrón para imitar la tierra. La hacemos igual que la base, así que tenemos que hacer la base siguiendo las 5 primeras vueltas. La tapa tiene que tener el mismo tamaño que la base. Y también tenemos que recortar un círculo del cartón del tamaño de la base, así que este círculo vamos a dejar en la parte de abajo para que esta parte se quede plana, no se desforme. Y ahora vamos a tejer una vuelta más sin aumentar, una vuelta de 40 puntos. Y en esta vuelta vamos a unir la tapa. Marcamos el punto y vamos a tejer un punto bajo cogiendo las dos partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Antes de continuar hay que poner el seguro de los ojos. Continuamos de esta manera. Antes de cerrar del todo, rellenamos la macetita. Ahora, en la última vuelta vamos a disminuir 5 puntos. El motivo que vamos a repetir 5 veces es 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3,
4, 5, 6 puntos, y para disminuir un punto cogemos la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. La mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una disminución, y repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es hasta terminar la vuelta. Sacamos el marcador, primero hacemos un punto deslizado, ahora cortamos el hilo un poquito largo, enhebramos una aguja, pasamos el hilo por el primer punto que tenemos sin tejer y ahora por dentro del último. Y lo escondemos dentro de la macetita. Y aquí ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.